Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Mas, yo soy el CEO de Startup Valencia. Startup Valencia es la Asociación Valenciana de Startups. Tenemos aquí a Karina con nosotros. Hola Karina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. Bueno, nada, yo simplemente venía a daros la bienvenida y a comentaros que nada, que para Startup Valencia, pues bueno, es un placer, ¿no? Que este tipo de iniciativas como la Valencia Startup Week y como esta misma jornada sobre movilidad que vamos a ver ahora mismo en unos minutos, pues se estén produciendo alrededor de nuestro ecosistema innovador y tecnológico, ¿no? Que tenemos en la Comunidad Valenciana. Recientemente, bueno, el miércoles, sin ir más lejos, presentamos el Observatorio Startup de la Comunidad Valenciana y ahí figuraron o destacamos cuáles eran los sectores que más incidencia estaban teniendo ahora mismo en el mundo startup de la Comunidad Valenciana, y uno de ellos justamente era el de la movilidad, ¿no? Movilidad, logística, nuevos formatos. Y bueno, y para eso hemos venido hoy, para hablaros de esto. Quien no conozca nuestra asociación, pues es muy fácil, a través de nuestra página web, startupvalencia.org. También se nos puede seguir en redes sociales, somos muy hiperactivos, hacemos muchos actos. Esta semana hemos hecho muchos junto a con nuestros amigos de la Valencia Startup Week y bueno, la verdad es que somos un punto de encuentro de la innovación y la tecnología. Y bueno, tenemos aquí, como os decía, Karina, que nos va a hacer un poco la presentación de la primera mesa. Sí, pues muchas gracias, Nacho. Desde Techstars Valencia Startup Week queremos agradecer, por supuesto, a Startup Valencia por el soporte y por el apoyo, ¿no?, en la organización de esta jornada que creíamos importante dentro de la Week. Y estamos llegando al final de la semana grande, de esta fiesta que hemos vivido durante todos estos días, del encuentro de emprendedores, de startups, de inversores, de corporates, y por supuesto no podía faltar una mesa o una jornada sobre movilidad porque, vamos, la realidad está cambiando totalmente. Ya lo estaba haciendo antes del coronavirus, ahora con el impacto de la pandemia está cambiando mucho más. Y claro, las tendencias que van a revolucionar nuestra forma de desplazarnos en el futuro necesitaba un espacio y vamos a cubrirlo esta mañana en muy poco tiempo, pero sí no queríamos dejar de cubrir este tema tan importante que afecta directamente nuestra realidad, ¿no? Así que, como tenemos poco tiempo, sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Juan Bueno. Juan, cuando quieras. Bueno, voy contando. Bienvenido, Juan, buenos días. Buenos días. Os voy a contar cositas de Juan. Juan tiene una dilatada experiencia en el sector de la movilidad. Actualmente es CEO de Migrant Go Mobility, que es una empresa que ofrece soluciones innovadoras de movilidad urbana sostenible enfocadas en el sector turístico y local. También es director de Relaciones Institucionales de Electromolo, que es una empresa de motosharing. Es asesor estratégico de movilidad y transporte sostenible de Cities Forum, miembro del comité ejecutivo de Smart Mobility Summit, y además le acaban de dar hace bien poquito el premio AGED a Joven Empresario del Año. O sea que enhorabuena por el premio, y sin más vamos a dejarle a él para que nos hable de las nuevas políticas para el impulso de la movilidad urbana sostenible. Juan, cuando quieras. Gracias. Nada. Venga, Juan, un saludo. Un saludo. No sé si veis la pantalla compartida. Ahora, ponlo en modo presentación. Sí, la estoy poniendo, pero no me deja. A ver, que no me deja. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Nacho, compañero y amigo, y también Karina, por supuesto. Bueno, cuando me comentases el tema de un poco presentar o un poco introducir la jornada y qué claves harían falta para impulsar definitivamente la movilidad sostenible y nueva movilidad que ya está en las ciudades, sobre todo urbanas, yo creo que si dividimos la ciudad en tres actores, están los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Y yo creo que es la administración la que debe dar ese impulso definitivo. ¿Y por qué digo eso? Pues porque los ciudadanos ya conocemos la movilidad nueva, ya la tenemos presente. Yo me acuerdo cuando hace 10 años implantamos un sistema de coche compartido que pagabas por uso. Nadie sabía lo que era eso. Me decía, ¿cómo que pagar por uso un vehículo que no es mío, que lo dejo donde quiera y luego viene otro y lo coge?
pero hoy día ya todos los ciudadanos ya conocemos estos modelos, patinetes compartidos, bicis compartidos, tanto en estaciones como free floating. Incluso yo me acuerdo cuando llegó Vale en Bici, que fue una novedad. Luego llegaron el free floating, no en Valencia, en otras ciudades, y decían, ¿cómo? ¿La dejo por la calle y ya está? Pues sí, o los VTCs, ¿no? Uber, Bolt, Cabify, ¿no? Motos compartidas, Electric Molo, como ha dicho Karina, pero hay muchos más. Está Kevin Diego, que luego también va a estar en la mesa redonda. Está, bueno, hay Acciona. Entonces, estos modelos que hoy en día nos parecen tan familiares, hace no lo eran, ¿no? Entonces, yo creo que el ciudadano ya está consciente de esto, incluso a nivel también económico, ha visto un ahorro en este modelo de movilidad. Yo creo que hasta ahora ningún usuario sabemos lo que pagamos al mes en movilidad. No lo sabemos. Yo sé lo que pago de teléfono al mes, tengo una tarifa plana, sé lo que pago al mes de luz estimativamente, pero de movilidad no sé cuánto pago de gasolina y cuánto me cuesta el coche al año en mantenimiento, en seguros, en ITV, si mi coche tiene más de 4 años. Entonces, no lo sabemos, ¿no? Entonces, este tipo de modelos, como también incluso el renting de vehículos, el renting de coches, también Fernando hablará de eso, como, o sea, aquí lo ideal no es solo que sea sostenible, que también tú sepas sostenible también económicamente, ¿vale? Entonces, yo creo que estos modelos ya están familiarizados en sociedad valenciana, ¿no? En este caso de Valencia, pero globalmente. Y también las empresas ya apuestan por esta movilidad inteligente. He puesto ejemplos de Iberdrola y de Honda, pero hay muchos más ejemplos. SEAT ha sacado ahora SEAT Mo, que tienes patinetes compartidos, bicis compartidas, motos compartidas. O sea, ya todos estamos hablando de movilidad compartida, ¿no? Inteligente. Todas las empresas, tanto de eléctricas como de automoción sobre todo. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta para que se haya impulso? Porque el tema eléctrico, por ejemplo, casi no hay puntos de recarga en las ciudades. En Valencia, creo que públicos no hay ningún punto de carga. Van a empezar a poner ahora. Entonces, no queramos o sea, no nos den a nosotros todo el trabajo, ¿vale? Los gobiernos, cuando si desde ellos no impulsan, pues poco hay que hacer, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo mucho en la colaboración público-privada, porque las empresas, una vez la administración pública o el gestor público nos tiende la mano, estamos con ellos. Nosotros hemos ayudado en la ordenanza municipal, hemos ayudado en impulsar la movilidad en temas de inteligencia, pero si no hay un aporte o un soporte por parte de las administraciones, pues poco se puede hacer, ¿no? ¿Y qué claves son o cómo se podría enfocar, ¿no? Este impulso por parte de los gestores públicos? Yo lo he puesto en 3 claves principales. Uno, normativas y legislaciones. Es fundamental. Aquí he puesto varios puntos, pero se basa o se define en que hayan unas leyes de movilidad sostenible, que no hay. Creo que la ley de transporte, la LOT, creo que es de hace 20, 30 años y eso hay que ir cambiándola. No puede ser que, por ejemplo, hace un año me comentaban en el Ayuntamiento de Valencia que estaban legislando el Seaway. Bueno, Seaway ya llegó hace 5 años y ya ni está, ¿no? Ya ni existe, ¿no? Entonces, creo que tienen que ir un poco, si no por delante, que es complicado, sí a la par de las empresas y de las tendencias, ¿no? Y, por supuesto, no puede ser ordenanzas por región, ¿no? Tanto pues autónomas, que si industria, que si trabajo, que si fomento, que si diputación, no. Debe haber una ley general, estatal, que luego, según cada sitio urbano, cada ciudad o cada región tenga sus connotaciones, pero que haya una unificación, ¿no? Y, por supuesto, impulsar la movilidad eléctrica, leyes que mejoren la seguridad vial, siempre que no vayan detrás, ¿no? Porque al final vienen aquí empresas, incluso extranjeras o españolas, y yo puedo montar en una ciudad un proyecto, pero no puedo montarlo al lado, en la ciudad al lado, porque cambia la ley. Entonces, claro, eso para las empresas, esa incertidumbre, y más con la llegada del COVID, pues no ayudan mucho, ¿no? También inversiones, que eso sí que lo vemos como la llegada del COVID ha incrementado mucho la inversión sobre todo en carriles bici,
que está bien para patinetes, porque se han dado cuenta que es un modelo seguro, que no contamina y que también ayuda a esa transición eco que tanto habla el gobierno. Pero también eso tiene que ir también de la mano de otros parkings, accesorios, de coches y motos, que yo pueda venir con mi coche desde mi ciudad de origen, el pueblo de origen, por ejemplo, a trabajar a Valencia o a Madrid y pueda dejar el coche o la moto y tener una multimodalidad de movilidad, donde poder coger cualquier vehículo que tenga esa necesidad, ¿no? Yo no estoy diciendo que el coche haya que matarlo, ni mucho menos. El coche creo que es también fundamental según para qué no trabajes, si llevas niños, pero no puede ser el centro de atención, ¿no? O el centro de la ciudad, ¿no? Tiene que tener su parte. Yo creo que es más, un coche, un renting o un coche incluso de bajas emisiones también, o sea, es una movilidad sostenible, ¿no? Yo creo que también, Fernando también luego en la segunda mesa también puede hablar de eso. Implantación en sistemas inteligentes de tráfico, inteligencia en el transporte público, que yo también creo que Gregorio también quiero que hable un poco también de eso, ¿no? De cómo esas mejoras o esa inversión tiene que llevarse a cabo por parte de los gestores públicos para que luego las empresas podamos trabajar sobre ellas, ¿no? Sobre esas plataformas. Y un tercer punto, y también fundamental, y más a lo mejor a medio y largo plazo, es una educación y una cultura de movilidad sostenible o incluso de movilidad, ¿no? Me hace mucha gracia porque en Alemania, cuando estuve en Alemania, cuando el semáforo estaba en rojo para el peatón, pero no venían coches, no cruzaban la calzada ninguna persona, ¿no? Solo los españoles cruzábamos, ¿no? Y en cambio en España, si el semáforo está en rojo, pero hoy vemos un coche a 10-15 metros, corremos para cruzar, ¿no? Esa educación hay que llevarse a cabo y, en las escuelas, en los colegios, incluso en la universidad, ¿no? Cómo la movilidad es una gran parte importante de una ciudad y además que no solamente está el coche, sino que hay más movilidad. Hay muchos niños que le preguntas qué es la movilidad y solo dibujan el coche, ¿no? Y no dibujan ni el patinete, ni la bici, incluso el coche compartido, ¿no? Ni la moto sí, la moto como tal, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esa educación y esa cultura de movilidad sostenible y que se inserte dentro de... De hecho, mis hijos van una vez al año a un circuito que hay y van trabajando con vehículos, de policía ayuda, pero es verdad que hay que trabajar mucho de parte de la administración pública en estas tres claves o factores, ¿no? Para impulsar definitivamente esta movilidad en las ciudades. Y dicho esto, ya doy paso en mi mesa redonda a dos personas expertas en el tema y que quiero que tanto lo que he comentado también lo puedan compartir y puedan añadir mucho más sobre estos temas, que ya creo que ya están conmigo, que son Daniel Serra, el director de Urban Mobility para el sur de Europa, y Jaime Ruiz, que es el fundador y director de Cities Forum. Son buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues, Juan. Buenas. Hola, Jaime. Hola, Daniel. Hola, Juan. Daniel y Jaime, aparte de amigos, son expertos en la materia y creo que es interesante que primero que cuenten un poco lo que hacen, también con la llegada del COVID, cómo han cambiado, modificado los hábitos de la empresa o qué tendencia han llevado. Y luego pues hablaremos un poco sobre estos temas que hemos comentado, si queréis, y lo que os parezca de las nuevas tendencias de movilidad en las ciudades. Falta José Luis, que es presidente de Mercedes y también buen amigo, que me ha llamado esta mañana que le ha salido una reunión urgente de la ACNAC, que es miembro del Consejo, porque han bajado las matriculaciones una barbaridad. Esta mañana lo comentamos, un 30%. Y claro, pues para el tema del coche también es una catástrofe. Y más es un país como nuestro que tenemos el segundo productor de Europa de vehículos. Y sin más dilaciones, paso primero con Daniel. Daniel. Bueno, nada, primero muchísimas gracias por la invitación y poder estar hoy en esta reunión, ¿no? y discutir un poco sobre los efectos que ha tenido el COVID, ¿no?
Yo creo que los efectos que tiene el COVID en movilidad en muchos aspectos van a ser positivos, porque lo que van a hacer es acelerar un proceso de transición que ya se había iniciado años atrás, ¿no? Todos tenemos claro hacia el modelo de ciudad que queremos llevar. Aún todavía hay algunas discrepancias, pero bueno, todos sabemos que las ciudades tienen que ser pues, ciudades, digamos, mucho más amigables, ¿no? Con el peatón, pero a la vez tienen que asegurar una accesibilidad total con todos los servicios de movilidad, ¿no? Nosotros como Iterbo Mobility somos un instrumento europeo, somos una agencia europea que lo que hacemos es, a través de la innovación, y acelerar este proceso de transformación de las ciudades. Un proceso que, como decimos, ya se ha iniciado, pero que a la vez, y lo que es muy importante, es que nos tiene que traer una mejora en la competitividad. Es decir, Europa, en un futuro, pongamos en 10 años, tiene que liderar, digamos, los servicios, el urbanismo, la tecnología que se implemente en las ciudades, en el mundo. No hablamos solamente de Europa, en el mundo. Porque si no, lo que ocurrirá es que otros, como ha pasado en otros sectores, y lo estamos viendo, estás hablando de un 30% de reducción de venta de vehículos, ese no es el mayor drama. El mayor drama es que la fabricación de baterías y de la próxima tendencia en fabricación de vehículos no la lidera Europa, la lideran los chinos, ¿no? Entonces, lo que al final tenemos que hacer es transformar las ciudades. Nuestros modelos de ciudades europeos son únicos. El modelo de ciudad europeo es un modelo envidiable por el resto de países, ¿no? Por lo cerca que están del ciudadano, por la actividad económica que se genera e incluso hasta por nuestros propios modelos de movilidad que hemos generado. Y tenemos que utilizar esos valores pues, para transformar las ciudades en algo nuevo que sabemos que no se van a parecer nada en lo que tenemos actualmente, ¿no? De hecho, desde ley, ¿no? Habéis cogido una partida solo para acelerar, ¿no? Procesos por el tema del COVID, ¿no? Sí. De hecho, hemos destinado unos 5 millones de euros de estos fondos europeos para hacer proyectos de innovación y soporte a startups, ¿no? En proyectos de innovación, la verdad es que hemos hecho cosas bastante interesantes, ¿no? Que han tenido bastante éxito y se han salido bastante en la prensa, como por ejemplo, pues lo que comentabas antes, las motos de SEAT, de SEAT Mo en Barcelona, pues se le ha aplicado una superficie, digamos un producto, que lo que hace es que evita que el COVID, ¿no? Digamos, se adhiera a la superficie, con lo cual esas motos son 100% COVID-free, ¿no? Y además duran con una duración aproximadamente de un año, ¿no? Es decir, es una cosa que de cara a una empresa como SEAT, que tiene que lanzar un servicio de movilidad en pleno COVID, pues hemos aplicado un proyecto de innovación que ha permitido que el ciudadano, por lo menos, ese tema, que era crítico en el tema del sharing cuando apareció el tema del COVID, pues no esté, ¿no? Pero luego, a nivel de startups, hemos dado soporte pues, aproximadamente unas 20 startups. Y, de hecho, entraremos a financiar aproximadamente unas 13 startups a final de año. Algunas de ellas valencianas, algunas de ellas españolas, muchas de ellas, que seguramente conoceréis. Y bueno, nuestro principal objetivo como Iterbo Mobility es crear modelos de negocios sostenibles, con lo cual nos interesa mucho que todas las startups que nos estén escuchando que se apunten a nuestros programas, porque les vamos a ayudar a escalar, ¿no? Y a escalar a una dimensión europea, que puedan ir a hacer pilotos de sus soluciones a cualquier ciudad europea. Además, lo que me gusta de Late es que buscáis soluciones reales, ¿no? No estudios, ¿no? No, porque tenemos que crear soluciones de mercado. O sea, nosotros lo que queremos es mejorar a través de la competitividad, pues que se genere empleo, ¿no? Y el empleo, ¿cómo se genera? Pues generando negocio, ¿no? Y quien más lo está haciendo ahora y quién más lo hará en este proceso de transformación. Ya lo estamos viendo con estos días, ¿no? Con los fondos de recuperación, se destinarán muchos fondos. Sabemos que hay entidades, tanto públicas como privadas, que posiblemente estos fondos no retornen una creación de empleo. Mantendrán empleo y eso también es bueno, pero si realmente tenemos que impulsar con esos fondos de recuperación un proceso de transformación y crear empleo, hay que invertir en startups y el sector público tiene que comprometerse financiando, entrando en capital
startups, porque no tenemos, si vamos a Alemania, Suiza, otros países, vemos cómo desde la administración pública se invierte en startups, ¿no? Entonces, si realmente queremos crear unicornios que nazcan aquí y que al final pues, sean los líderes a nivel mundial en algunas tecnologías y especialmente en movilidad, pues requeriremos de la inversión pública. Perfecto. Bueno, Jaime, pues... ¿Qué tal? Bueno, pues sí, ya me has presentado, no hace falta que diga mucho más, aparte de que soy cofundador y Cities Forum, somos una organización internacional con la que damos asistencia técnica a ayuntamientos y otras organizaciones en materia de desarrollo urbano sostenible y ciudades inteligentes. Y bueno, me gustaría un poco reutilizar una palabra que has mencionado tú, Daniel, que es transformación, que es una de las palabras claves y que más hemos escuchado en este 2020. Y es que pienso que no va a haber una época o una etapa, digamos, reciente en la que vayamos a ver más transformaciones en nuestra sociedad, en nuestras ciudades. Más transformaciones que las que están pasando en este año, en este 2020 y sucesivos. ¿Eso qué significa? Pues que es el momento de ser valientes, de hacer cambios profundos, reestructuraciones profundas en los servicios municipales, en las ciudades y, como es natural, en la movilidad urbana. Han habido diferentes opciones de movilidad que han sido muy golpeadas por el COVID. Una es el transporte público, otras son los servicios de movilidad compartida. Y bueno, esto ha provocado que hayan tenido que adaptarse y hayan tenido que transformarse. En el caso del transporte público, la tendencia esperada es a que se produzca una recuperación progresiva durante el 2021, pero, sin embargo, no se van a alcanzar los niveles, aquí parece que hay cierto consenso, los niveles de usuarios o de ocupación, reparto modal, transporte público en las opciones de movilidad. Y esto es así porque una parte más o menos significativa de la población, los usuarios, consumidores de movilidad, van a migrar hacia opciones de movilidad personal, entre ellas bicicleta eléctrica, patinete eléctrico u otros vehículos que puedan surgir en los próximos años. Y bueno, pues es una realidad y las ciudades deben adaptarse a eso, las infraestructuras deben adaptarse a eso también. Entonces, lo hemos visto durante el tiempo de confinamiento y las primeras reacciones de los ayuntamientos y de las ciudades ha sido pues, ampliar la infraestructura para este tipo de vehículos. Es decir, se han empezado a construir carriles bici o, digamos, provisionales, pop-up bike lanes, pero muchos de ellos se están convirtiendo pues, en carriles bici o, digamos, carriles de movilidad personal de forma definitiva. Ese impulso o esa legitimidad para hacer ese tipo de proyectos, antes no la tenían las ciudades. Construir carriles bici es algo muy controvertido porque estás cambiando la fisonomía de la ciudad y afectando de forma drástica al tráfico, etc. Y esto ha sido posible pues, gracias a esta situación en la que estamos viviendo y en la que estamos abiertos o somos, de alguna manera, estamos abrazando cualquier tipo de cambio. Uno de los más importantes que yo siempre menciono y es el impacto que el teletrabajo ha tenido en la movilidad. Como sabéis, la efectividad de los sistemas de movilidad compartida pues es limitada. Es decir, tú puedes utilizar un vehículo en un sistema de sharing y en realidad pues estás dejando de utilizar tu propio vehículo y ayudas o contribuyes a reducir la congestión del tráfico en tu ciudad. Pero si tú ahorras, si tú evitas realizar el viaje, ahí estás de alguna manera evitando cualquier tipo de emisiones de CO2 relacionadas con tu desplazamiento. Y eso es lo que está ocurriendo. Los expertos opinan que el 30%
de los trabajos o de las empresas que pueden hacer teletrabajo lo van a implantar. Es decir, va a haber una proporción importante de viajes que van a dejar de realizarse porque somos conscientes de que se puede trabajar desde casa. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, es una de las tendencias, y bueno, no es tendencia, pero uno de los cambios de hábito en movilidad que más beneficios y más impacto positivo van a traer a las ciudades de todo el mundo. Y bueno, para terminar esta primera ronda de intervenciones, solo contaros que estamos en un momento ideal para abrazar esos cambios de los que hablábamos, sobre todo hacia micromovilidad, hacia vehículos eléctricos. Estamos viendo los grandes impulsos que están surgiendo desde Europa para facilitar que esa transformación se produzca de forma casi precipitada. Es decir, hay países que están adelantando el año o la prohibición de la venta de vehículos de combustión mucho antes de lo que todos planeamos. Inicialmente empezaron en 2035, 2030 y hay países que están bajando a 2025, creo que recordar Noruega y Dinamarca. En fin, estamos en una época de cambios y vamos a aprovecharlo y desde el punto de vista ya nacional, hablando un poquito más, de forma más egoísta, los ayuntamientos y las empresas no van a contar con una oportunidad mejor para refinanciarse y para poder crecer con fondos estructurales como la que tenemos de cara a 2021. Entonces hay que estar preparados, hay que saber hacia dónde dirigir y orientar nuestros esfuerzos y esas transformaciones y bueno, pues hay que también buscar aliados y estrategias que nos ayuden a conseguir. De hecho, esta pregunta que quería haceros, la primera pregunta es sobre eso. Daniel y Jaime, que estáis muy metidos en Europa, más que casi en España, ¿cómo veis la visión a nivel europeo con respecto a España? ¿España está por detrás en toda esa transición eco y esta movilidad sostenible? ¿Vamos a la par de otros países? ¿Cómo veis esa transformación de las ciudades con respecto a Europa? Bueno, mira, ayer teníamos una charla similar a esta con el director de Seat Mó y con una emprendedora del sector de la movilidad y ambos coincidían en algo, ¿no? Y es que la movilidad en España está muy politizada, ¿no? En Ámsterdam, el tener todos los partidos políticos, de color que sean, impulsan una movilidad sostenible y una transformación urbana. Aquí la movilidad se ve, cada partido la ve de una manera diferente, con lo cual la seguridad desde el punto de vista de legislación y de regulación, que es muy importante para vosotros, ¿no? Los operadores de movilidad, puede cambiar en función del partido que esté en el gobierno, ¿vale? Entonces, yo creo que y lo hemos visto, ¿no? Pues el ejemplo, ¿no? de Madrid Central es un cambio que se intentó revertir, al final no se ha podido revertir. ¿Por qué? Porque Europa tiene unos objetivos muy claros de cómo tienen que ser las ciudades desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Y de calidad del aire. Con lo cual, yo creo que requerimos a nuestros políticos que realmente se planteen que las ciudades se van a tener que transformar y que van a tener que ser más sostenibles y va a tener que haber más carril bici, pero los coches van a tener que ser eléctricos, el transporte público va a tener que seguir estando y reforzándose, sobre todo donde las empresas privadas no puedan llegar, pero sin ponerlo desde el punto de vista de, digamos, de que muchas veces, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? En París prácticamente la alcaldesa de París, pues gana con un programa, digamos, que incluye una parte muy importante de movilidad, ¿no? Y lo vemos que todos lo llevan en el programa. Esto es bueno porque pone la movilidad en un aspecto, digamos prioritario, pero lo que no puede generar es retrocesos en los avances que se hagan o cambios que al final generen una inseguridad para las empresas que operan, ¿no? De hecho, en París, ¿no? el cambio va a ser radical, ¿no? Por parte de la alcaldesa. Sí, pero esos cambios requieren, ¿no?
también lo estamos viendo aquí en Barcelona, ¿no? Es decir, hay una tendencia a hacer una pacificación y a transformar, a eliminar coches. Si en 4 años gana otro partido político, puede intentar revertir o parar o detener o cambiar las políticas. Y eso a las empresas, digamos, a las empresas privadas, que son las más débiles, digamos, en este negocio, porque dependen de una regulación pública, pues se pueden ver muy afectadas, ¿no? Y lo vimos en algunas ciudades españolas con el tema de Uber, ¿no? Uber desapareció porque hubo cambios legislativos y esos cambios legislativos muchas veces iban desde programas, digamos, más políticos, ¿no? Así es. Sí, Jaime. Sí, coincido con Daniel en lo que dice. El tema político, al final, la dimensión política afecta, pues, a todos los ámbitos sectoriales, industriales y, como es natural, al de la movilidad. Es una pena y es que también en España no hemos llegado a ese nivel de madurez que tienen otros países europeos y de prosperidad, como son los del norte de Europa, que de alguna manera tienen ya asimilada la cultura del emprendimiento, la innovación y también del uso de vehículos sostenibles. No hace falta mencionar los casos de Holanda, del norte de Europa, de Dinamarca. En Alemania también se utiliza mucho la bicicleta, en fin. Pero también debo decir que tenemos un pequeño complejo de inferioridad en España, en lo que se refiere a competir con Europa, que debemos ir perdiendo. Y tenemos aquí delante un ejemplo muy bueno para ello. Es que el EIT Urban Mobility es una iniciativa con una tremenda componente, digamos, española. Y es que Barcelona puede considerarse como uno de los mayores ecosistemas en innovación en movilidad en Europa. Y bueno, yo que conozco un poquito, más o menos bien el EIT, las iniciativas que están poniendo en marcha, y también lo puedo decir, en España somos muy activos y muy valientes, muy ambiciosos, lo cual es algo muy positivo desde el punto de vista empresarial. Y debemos tratar de olvidar o dejar de un lado nuestras inseguridades para apostar por una industria que tiene un futuro muy prometedor, en la que hay mucho por hacer todavía en España. Hay ejemplos que para mí son muy buenos, de liderazgo en gestión de servicios de movilidad, como es el caso también de Madrid. En concreto, la EMT de Madrid, pues, es un referente a nivel europeo. Ellos recientemente diseñaron una aplicación, un servicio que se llama MAS, que es Mobility as a Service, MAS Madrid, con el cual han podido armonizar, han podido recoger y unificar a todas las alternativas de movilidad que hay en Madrid, y hablando desde el punto de vista de movilidad compartida, ¿no? Y ahí, a través de esa aplicación, tienes acceso a todos los operadores de movilidad compartida: moto, bicicleta, patinete, coche, y también, como es natural, acceso a los servicios de bus que gestiona la EMT y al BICIMAD, a su sistema de bicicleta eléctrica pública. Y es algo que merece crédito y que a veces no le damos la importancia que requiere. Pero bueno, con esto quiero explicar que España tiene la posibilidad y el potencial de destacar en movilidad, en innovación, y bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a utilizar y a dar buen uso a los fondos de Next Generation EU que nos llegarán a mitad de año o segundo semestre del año que viene, y bueno, pues hay que aprovecharlo. Sí, de hecho... Gracias, Jaime, gracias por el piropo. No, pero sí que quiero decir que la comunidad que tenemos en España y bueno, el hecho de que tengamos una Interurban Mobility en Barcelona es muy, muy importante, ¿no? Y eso se está demostrando en el tipo de proyectos, en la captación de fondos europeos que estamos generando. Y yo creo que ahora mismo tenemos una serie de ingredientes que, si eso los apalancamos con los fondos de recuperación,
pues podemos hacer cosas. Me consta que el gobierno y nuestras conversaciones con el Ministerio de Transporte y Movilidad, pues va a ser uno de los mayores receptores, y el aspecto ciudad para ellos es muy, muy relevante, porque un aspecto clave es que cada euro invertido en una ciudad en innovación retorna más que en otros aspectos, ¿no? Porque el ecosistema que hay es muy importante, ¿no? Entonces, no se trata de que desinvertamos en los núcleos urbanos que nos tienen pues, más de 100.000 habitantes, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad que esa innovación que se genera al final acaba revirtiendo en otras áreas digamos, del país, ¿no? Sí, no, de hecho en Valencia pasa igual. En Startup Valencia cada vez hay más startups de movilidad, que antes a lo mejor no había. Y de hecho comentaban de hacer una línea solo de movilidad, por todo el auge que está habiendo también de esto, ¿no? Y una pregunta también muy interesante respecto a lo que decía Jaime de transformación y transformar, ya que somos el segundo operador de Europa, como decía antes José Luis, el presidente de Mercedes, de automoción, ¿cómo podemos transformar, ya que cada vez va a haber menos venta de coches, con lo cual se va a sentir la economía española porque va a haber menos producto? ¿Cómo se puede transformar toda esta industria de automoción en otras tecnologías o en otra industria de movilidad que no sea esa, sí que repercuta en la economía? Es complicado. Bueno, a ver, voy a intentar de ser un poco crítico, ¿eh? O sea, si vemos los informes de McKinsey o de cualquier consultora de KPMG de hace 10 años, todos anunciaban que iba a haber un descenso en la venta de vehículos, y que se iba a ralentizar el sector de venta de vehículos y que lo tenían que compensar con apostar por los servicios, ¿no? Y convertirse más los fabricantes en proveedores de movilidad, ¿no? Entonces, el camino estaba claro que tenían que seguir. Lo que pasa es que cada fabricante ha seguido su propio camino, ¿no? Han tenido experiencias exitosas y experiencias, digamos, fracasadas, pero como cualquier startup que se pone digamos que a veces funciona y a veces fracasas, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, ayer teníamos al director de Seat Mó, de la división de moneda. Esto es un buen ejemplo, ¿no? Que una empresa, digamos, española, pues hayas lanzado un servicio de motos compartidas con servicios de suscripción. No son los primeros, ya lo sabemos, ¿no? Pero que haya apostado por esto, ¿no? Pero por otra parte, me llegan informaciones de los grandes, los que habían apostado fuertemente por servicios de movilidad, no voy a dar nombres, pero que están desinvirtiendo. ¿Por qué? Porque se están centrando en su actividad que ellos llaman core, ¿no? Que es la fabricación y venta de vehículos. Porque estos sectores son, digamos, no son rentables, son complejos. Entonces, bueno, los procesos de transformación, Nokia sabía que tenía que sacar un iPhone, pero no lo quiso sacar, ¿no? Y acabó desapareciendo. Entonces, procesos de transformación, veremos cómo empresas que hoy en día son líderes desaparecerán y de manera más rápida, y otras, las que se consigan adaptar a este cambio, pues sobrevivirán. Pero que las ciudades veremos, no quiero decir coches, veremos muchas cosas moverse y muchas cosas diferentes a lo que estamos viendo hoy, es una realidad. Que las baterías y el vehículo eléctrico abaratará la fabricación de vehículos y permitirá mucha más flexibilidad, y veremos furgonetas de muchas dimensiones, tamaños grandes, pequeños, que se adaptarán, es una realidad. Entonces, hay que adaptarse a este cambio, ¿no? Y la ciudad es un lugar en el que, bueno, pues el coche va a entrar, pero va a ser un coche sostenible, y cada vez se va a intentar reducir porque el espacio público es limitado, ¿no? Y es lo que decíamos antes. Si cada vez pedimos que la gente vaya más en bicicleta, los carriles bici necesitan ser más amplios, y eso es quitar espacio a otros. No solo quieres quitar al peatón, porque el peatón tiene que caminar, con lo cual lo quitas al coche y el coche cada vez tiene menos espacio. Entonces, es una convivencia complicada, pero yo creo que entre todos hay que intentar convivir, ¿no? Sí, ahí yo creo que hay también un consenso sobre cómo va a evolucionar la venta de vehículos, cuáles van a ser los clientes de la industria de la automoción. Está claro que el usuario particular va a ir dejando poco a poco de comprar
vehículo particular porque va a tener diferentes opciones de movilidad a su servicio, mejor transporte público, sistema de movilidad compartida e incluso vehículos de micromovilidad, lo que hablábamos antes. De manera que se van a seguir vendiendo coches, pero se hará a grandes operadores de movilidad, tipo Uber, Didi y similares. ¿Por qué? Pues porque serán estas grandes empresas, estos grandes operadores con enormes flotas, los que proporcionarán servicios de movilidad a la carta. Y hablo de Car as a Service, que ya existe. Lo que pasa es que todavía no se está desarrollando a la velocidad que lo hará en unos años. ¿Qué significa esto? Pues que podremos, a través de nuestro móvil, pedir un vehículo con unas características muy concretas para utilizarlo durante 45 minutos o durante el fin de semana y devolverlo con total comodidad. Algo a lo que ya estamos acostumbrados en temas de ocio, por ejemplo, hablando de Netflix o de servicios que para nosotros ya están muy interiorizados, muy asimilados, y lo podemos usar de igual manera que podremos utilizar los vehículos. Entonces, se va a ver reducida el volumen de ventas de vehículos anuales. Tengo algunas cifras, da la casualidad de que hace poco estuve mirando un análisis, un estudio de Future Bridge que dice que desde 2020 a 2025 la tasa de crecimiento de ventas anual bajará de un 3 a un 1,9% y del 25 a 2030 bajará como mucho hasta un 1,1%. Es decir, la industria va los vehículos y lo hará de esa forma. Cambiará el cliente final, los usuarios seguiremos siendo los mismos, pero consumiremos de alguna manera el coche lo consumiremos de otra forma. Yo creo que quería apuntar una cosa, O sea, lo que se ha dado durante el COVID es que, bueno, hemos visto cómo el transporte público ha sido el que más ha pagado la factura porque se ha reducido la capacidad, pero también la demanda, porque la gente tiene miedo en el transporte público y es comprensible, pero ha habido una transferencia, digamos, de usuarios a vehículos de movilidad personal y esto es positivo porque la gente pues ha comprado patinete o ha usado los servicios de bike sharing o moto sharing, pero luego lo que hemos visto es un incremento rápido a los niveles, digamos, pre-COVID en vehículo privado. Y en muchos casos lo que ha ocurrido es que se ha generado una venta de un vehículo que normalmente está entre los 2.500 y 5.000 euros, un vehículo de segunda mano, contaminante, teniendo en cuenta que el parque de vehículos tiene una duración, se reemplaza en España entre 7 y 10 años, que es un vehículo que se le da una vida larga porque la gente quiere tener esa privacidad, porque no tiene un buen acceso al transporte público, por una serie de razones. Y lo que estamos perdiendo es la oportunidad de que a través de unos buenos servicios de movilidad compartida hayamos tenido un incremento en una transferencia hacia clientes que usan servicios, por ejemplo, de car sharing, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios de car sharing, quitando ciudades como Madrid, que tiene un free floating, prácticamente están inexistentes en nuestras ciudades. Y no hay, ¿no? En Barcelona tampoco hay, ¿no? En Barcelona tampoco hay servicios, digamos, con estaciones, digamos, el típico car sharing tradicional, ¿no? Pero tampoco hay. Entonces, bueno, tenemos que dar alternativas a los usuarios, porque si no, el usuario toma decisiones, ¿no? Y esas decisiones, en una crisis económica, que la gente no se puede gastar 30.000 euros o 40.000 que vale un Tesla, ¿no? Los coches eléctricos son caros. Entonces, ¿qué alternativa estamos dando? Que se compre un coche de segunda mano. Un coche de segunda mano contaminante, ¿no? Porque es antiguo. Y esto, pues, seguramente mucha gente podría decidir usar un vehículo compartido, eléctrico, que es una buena alternativa, ¿no? Y lo que tú decías al principio, como no sabemos lo que nos cuesta la movilidad, pensamos que gastarnos 3.000 euros es más barato que hacer una inversión cada mes en un servicio de movilidad compartida. No tenemos ese concepto de pagar por el servicio en la movilidad, ¿no? Entonces,
aquí hay que impulsar, y yo creo que las administraciones públicas, empresas privadas, hay que aumentar el sharing, o sea, hay que conseguir que el sharing sea una gran parte de la movilidad de las ciudades, fomentarlo, ayudarlo, no dejarlo, que haya negocio, que sea, porque nos trae unas ventajas increíbles, nos reduce coches en las ciudades. Así es. ¿Y cómo se puede adaptar el transporte público a este cambio? Porque al final es un transporte que no puedes quitar de la ciudad, pero como bien decís, ha bajado muchísimo los usuarios aquí en Valencia. La MT, tanto la MT como el metro, han bajado a casi la mitad, ¿no? Pero claro, no puedes eliminar el transporte público de las ciudades. Entonces, ¿cómo adaptas a este nuevo paradigma, ¿no?, que existe en las ciudades? Yo voy a comentar, o sea, al final el transporte público tiene que estar, ¿no? Porque llega a donde muchos no llegan, tiene un precio muy competitivo, pero hay algo que si analizamos los principios de Mobility as a Service, hay una cosa muy importante y es que tienen que ser centrados en el ciudadano, centrados en el usuario. Nuestros servicios de transporte público en la mayoría de las ciudades no son así. No se centran en el usuario. El usuario no es la más importante, es decir, al final se considera, pero no está en el centro, ¿no? Como hacen las empresas, por ejemplo, de car sharing. Entonces, yo creo que después del COVID se van a encontrar una situación en la que van a tener que aumentar el número de viajeros, van a tener que hacer un esfuerzo, van a tener que intentar llegar a ciudadanos que no había. Y lo más importante, van a tener que interaccionar con otros servicios, van a tener que compartir información, van a tener que integrarse en otras plataformas, van a tener que aceptar pagos entre plataformas, de tal manera que cojas un vale en bici y automáticamente puedas subir a un autobús de la MT, a una moto compartida. Entonces, podemos ver por fin tener mobility as a service reales, ¿no?, en ciudades, con mucha más flexibilidad. Y ese es un cambio que yo creo que sería muy positivo que se diese en las ciudades, ¿no? Yo pienso que la adaptación del transporte público tiene un límite, y es decir, han hecho ya buena parte de lo que pueden hacer, hablo de bus, de metro, en el sentido de tratar de garantizar las condiciones higiénicas sanitarias a sus usuarios y aumentar la frecuencia para evitar que se produzcan muchas congestiones o que vayan muy congestionados, ¿no? Más allá de ahí, y aparte de lo que ya mencionabas tú, Daniel, de que van a tener que reinventarse y adaptarse a nuevos modelos de negocio, a aceptar pagos de otras plataformas y a abrirse, porque ahora mismo en muchas ciudades actúan como silos, no comparten la información, etc. Pero debemos tener también presente que el COVID va a tener un recorrido limitado, y va a ser así. La vacuna estará ya disponible en el primer semestre de forma extensiva en todas las ciudades, en todo el mundo, de manera que lo que va a quedar va a ser una sensación, y eso va a depender de cada persona, una especie de fobia al distanciamiento o a la falta de distanciamiento social, que va a ser ilógica e irracional, pero va a seguir afectando a los usuarios de transporte público. Es decir, yo veo de cara a final de 2021 que el transporte público se va a poder utilizar de la misma manera que lo utilizábamos en la época pre-COVID. Sin embargo, va a haber personas que hayan tomado ya la decisión irrevocable de no volver al transporte público. Y da igual lo que haga el transporte público para tratar de persuadir a esos clientes o a esos usuarios perdidos. No lo va a recuperar porque habrán cambiado de hábitos. Lógicamente, alguna parte de la población relevante e importante que deba forzosamente seguir utilizando el transporte público porque no tenga otra opción de movilidad. Y eso será así. El problema no va a ser para el transporte público que no pueda garantizar o que no pueda adaptarse a la nueva situación post-COVID. Va a ser que ha perdido usuarios para siempre en favor de otros medios de transporte, de micromovilidad principalmente, vehículo particular, y que tendrá que redimensionarse en función a esa nueva demanda.
pero no veo que vaya a ser algo traumático. No lo veo por la dimensión de la escala de la que estoy hablando. Bueno, oye, ha sido un placer, ya no tenemos más tiempo. La verdad es que puedes hablar incluso de la movilidad logística, que ya está bien para otra hora. La movilidad turística también, que también es una movilidad que tampoco la gente a veces tampoco toca así y es también fundamental. Pero yo a todos os aconsejo seguir en redes a Daniel y a Jaime, porque además que son muy activos en el tema de movilidad, son expertos, y yo creo que siempre se aprende algo, ¿no? Yo lo sigo en LinkedIn y la verdad es que cada día tengo posts nuevos y también me entretenimiento, ¿no? Y nada, yo ahora doy paso a Karina para la siguiente mesa, que vamos a hablar un poco, se va a hablar sobre todo lo que se ha hablado a nivel global. Bueno, Juan, me parece que se ha quitado accidentalmente el micro, pero... Lo que quería comentar era que todo lo que se ha hablado a nivel global, como en la ciudad de Valencia, ya que es un evento también, sobre todo de Valencia, cómo se ha dado este cambio también, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jaime Ruiz, Daniel Serra, Juan. Y vamos a decirles ya que se conectan a Fernando, a Helio, Gregorio. Gracias. Bienvenidos, Helio, Gregorio. Buenos días. Buenos días. Me falta Fernando. Bueno, pues mientras Fernando se termina de conectar. Hola, buenos días. Genial, perfecto. Pues nosotros vamos a abordar en esta mesa el cambio de la movilidad en Valencia, ¿no? Al final vivimos en esta ciudad y creo que es importante que abordemos este tema. Para eso tenemos a estos tres profesionales que son, pues, están trabajando en el sector y en unas entidades bastante vinculadas a esta transformación de la movilidad. Así que os voy a dar un minutito para que os autopresentéis como profesional y como entidad, ¿vale? Si queréis empezamos con Helio mismo. Gracias, Karina. Bueno, antes de todo agradecerte que contaras con nosotros y nos dejes dar nuestra visión desde el mundo de la movilidad y sobre todo del sharing y de Llego. Bueno, yo soy Helio Martínez, soy City Manager de Llego en Valencia. Y bueno, Llego, de los que vivís en Valencia probablemente lo conoceréis. Es una empresa de motosharing. Las reconoceréis fácilmente porque son las Vespas de color verde que se ven moverse mucho por la ciudad. Y llevamos unos 2 años presentes en Valencia y con muchas ganas de seguir creciendo y seguir aportando y de contaros cosillas que en breve os contaré. Genial. Fernando. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradeceros nuestra participación. Soy Fernando Valle, CEO del Grupo JR Valle Automoción, una empresa valenciana con más de 50 años de historia en el automóvil y nos dedicamos principalmente a la automoción. Representamos varias marcas actualmente, SEAT, Skoda, marcas Silence en motos eléctricas y tenemos una dilatada experiencia en el mundo de la automoción. Y bueno, estamos aquí para compartir con vosotros una jornada divertida y comentaros qué es el futuro de la automoción, cómo lo vemos nosotros y cómo lo diseñamos. Gregorio. Hola, buenos días. En primer lugar, Karina, quería agradecer que me invitarais a esta mesa y a este interesante coloquio. Y también el anterior también ha sido muy interesante, aunque no estaba muy de acuerdo con algunas de las cuestiones. Bueno, soy Gregorio Haro, soy presidente del Comité de Transporte Público de ITS España, que es el foro de nuevas tecnologías a nivel nacional e internacional, donde participan tanto empresas privadas como administraciones públicas como académicas, universidades. Y además trabajo en la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia durante más de 25 años. Y anteriormente ha sido entidad de transporte metropolitano, Agencia Valenciana de Movilidad, entidad de infraestructuras, etcétera. Pero bueno, llevamos ya un recorrido largo trabajando para la movilidad de Valencia, de la ciudad de Valencia. Genial. Pues mirad, yo quería empezar con Fernando porque JR Valle es una empresa que tiene más de 50 años, que se dice pronto, en el sector, ¿no? Vende movilidad, vehículos de movilidad, y quería que nos hagas un breve recorrido histórico de cómo se ha comportado el consumidor en Valencia durante estos años, ¿no? Cómo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y cómo está haciendo su comportamiento ahora. Muy bien.
Perdonar por el sonido, pero es que está diluviando aquí en Valencia, en mi zona, y a lo mejor se acopla un poquito, pido disculpas. Bueno, nosotros, como hemos comentado, llevamos 50 años en el mundo del automóvil y la evolución del usuario del automóvil ha sido muy grande. Yo creo que es una de las evoluciones que hemos observado, aparte de la tecnológica a nivel de móviles. El automóvil, nosotros hace años simplemente despachábamos, ¿no? Entraba el cliente por la puerta y teníamos el coche, era blanco, amarillo o rojo, no había más. Y era despachábamos, esto es lo que había y punto, ¿no? Actualmente el cliente es otro concepto, ¿no? Nosotros lo que intentamos es que el cliente viva una experiencia en la compra de su vehículo. El cliente conoce actualmente todo debido a la tecnología y a la digitalización que existe, y es otro concepto, ¿no? Nosotros vendemos experiencias y antiguamente despachábamos coches. Es una gran diferencia, el cliente se ha ido adaptando, pero sobre todo los concesionarios nos hemos ido adaptando poco a poco a las exigencias del mercado y al cliente. Sabéis que tecnológicamente el coche ha avanzado mucho, estamos en unos niveles muy altos tecnológicos que actualmente no están todos en el mercado porque no podemos adaptar, ya que las ciudades no son aún inteligentes y no podemos poner la tecnología nuestra del automóvil al servicio del usuario debido a la adaptación tecnológica. Nosotros esta evolución la hemos vivido de una manera paulatina y sobre todo a nivel concesionarios se han creado grandes grupos. Antiguamente había mucho concesionario pequeño y ahora son grandes grupos que dominan el mercado. Pero principalmente lo que hemos observado ha sido el asesor comercial, que antes, como he comentado, era un despacho de pan prácticamente, y ahora somos el asesor de movilidad del cliente. Yo al cliente no le vendo un coche, le vendo movilidad, le vendo una capacidad diferente, le vendo una experiencia, que es a donde vamos, ¿no? A vender experiencias y que el cliente cuando compre, no compre un coche, compre una experiencia que le va a durar X tiempo, pero que detrás está viviendo algo diferente a lo que antiguamente había. Genial. Pues antes, como usuarios, teníamos prácticamente solo dos vías, ¿no? Teníamos o teníamos vehículo propio o teníamos transporte público. Sin embargo, los tiempos cambian y en el escenario surgen nuevas maneras de plantear la movilidad, como es el caso del transporte compartido. En este caso, pues hemos tenido una especie de boom en Valencia también con el motosharing, y esta pregunta va para Elio. ¿Cómo en este tiempo que estáis en Valencia, cómo ha ido la experiencia hasta antes de la pandemia y cómo se está comportando el usuario ahora? Efectivamente, Fernando, se está cayendo el cielo, ¿eh? Si escucháis truenos o rayos. De una manera espectacular. Bueno, nosotros, como he dicho antes, llegamos a Valencia hace 2 años. Llegamos con 120 motos, ¿no? Una de las políticas de la empresa es empezar poco a poco, ver si cala o no cala dentro de la ciudad, ver qué demanda hay por parte de los ciudadanos y en función de eso ir aumentando, ¿no? Empezamos con 120 motos y con una incertidumbre de que no sabíamos exactamente qué acogida iba a tener, ¿no? Empezamos en noviembre, además, que es un mes que no es muy proclive para empezar con la movilidad, ¿no? Noviembre y diciembre. En cuestión de 2 meses, nosotros ya éramos rentables como unidad, como ciudad, y la acogida fue buenísima. El crecimiento fue exponencial. Crecimos de 120 a 250 motos, de 250 a 300, y cuando teníamos 300 llegó este momento, ¿no? de pandemia. Justo habíamos planeado unas fallas espectaculares, trajimos 550 motos hacia Valencia para dar servicio a los valencianos, porque las fallas anteriores fueron espectaculares, sobrepasaron todas nuestras previsiones, ¿no? Y en el momento en que teníamos todo preparado y solo nos faltaba hacer los trayectos, nos cerraron, ¿no? Desde ese momento, desde el primer día de estado de alarma, de confinamiento, nuestra facturación cayó en torno al 98%. Es decir, pasamos a tener nada, ¿no? Si la gente no se mueve, pues no hay actividad. Yo creo que lo que hicimos realmente mejor en ese momento es la decisión más difícil que tomamos es vamos a seguir abiertos aunque no tengamos actividad, ¿no? Vamos a seguir abiertos entendiendo que las personas que se siguen moviendo para temas esenciales necesitan ese transporte. Creamos un pack especial de privatización de motos para sanitarios y para gente que trabajaba de esencial.
Y bueno, tomamos una serie de medidas para que poder dar ese servicio, ¿no? Igualmente. Después, en mayo, cuando empezó la desescalada y ya nos empezamos a mover con normalidad, semana a semana empezamos a recuperar aquello que habíamos perdido, ¿no? Pero no fue hasta julio, 2 meses después, hasta que conseguimos hacer los mismos trayectos que hacíamos el año anterior. Y de julio a septiembre sí que es verdad que registramos un crecimiento del 17% de usuarios registrados respecto al mismo periodo del año anterior y un crecimiento de 44% en cuanto a trayectos. La realidad actual es que a partir de octubre, entre lluvias, danas y sobre todo nuevas restricciones con el toque de queda, hemos vuelto a haber frenado esa progresión, ese crecimiento, y estamos en los mismos niveles que el año anterior sin COVID. Creemos firmemente que es un tema debido a las restricciones y a la falta de eventos que a nosotros nos dan la vida, y que cuando volvamos a una situación de normalidad volveremos a ese crecimiento poco a poco. Pues como decía, bueno, esta va a ir para Gregorio, la ciudad está cambiando, como decía Daniel, el espacio es limitado, hay la aparición de los carriles bicis, nuevas realidades que hicieron que hubiera un incremento del uso del transporte público, ¿no? Y de repente llega la pandemia y la caída es casi del 90%, ¿no? Elio ya decía del 98%. Fernando también ha ido un cambio. Y de repente también el transporte público cae un 90%. Entonces, ¿cómo nos estamos moviendo? Si no vamos en moto, si no vamos en... ¿Cómo nos estamos moviendo? Entonces, quería, Gregorio, que tú nos hicieras conocer cómo es la realidad actual de la relación del usuario del transporte público, las medidas que habéis tomado desde la administración con la pandemia, y danos luz, como si podemos confiar en el transporte público en Valencia. Cuéntanos. Muy bien. Bueno, tengo que decir que efectivamente el transporte público ha sido el gran maltratado de la pandemia. O sea, desde el minuto cero del confinamiento y de la pandemia, no solo no se decía que la gente no se moviera, sino que se decía, a pesar de la falta de cualquier prueba científica y cualquier estudio realizado a los efectos, se decía que no se viajara en transporte público, que se utilizara, si se había que viajar, además que se utilizara el vehículo privado, ya no motosharing ni cualquier tipo de movilidad. Para mí la movilidad es un conjunto, es un equipo, no es elijo el transporte público o el motosharing o el vale en bici o tal. Hoy en día no creo que nadie se atreva a coger una moto, pero seguramente sí que entrarán en el metro y viajarán si se tienen que desplazar. O sea, al final la movilidad es un paquete de soluciones al alcance del ciudadano para que no tenga que utilizar su vehículo privado en nuestras ciudades. Además, sabemos que eso es un efecto positivo y que la mejor lucha contra el COVID, esto lo dice la Organización Mundial por la Salud, es el transporte público, puesto que además de eliminar la contaminación, resulta que la contaminación favorece la expansión del COVID. Es otra de las cosas que hemos ido aprendiendo estos meses, pero desde el principio ya los gobiernos, o sea, la administración pública, cambió el discurso 180 grados y empezó a decir que no se utilizaba el transporte público. Pese a ello, seguía existiendo gente, y además gente con necesidades precisamente muy importantes, que tenía que seguir moviéndose. Entonces el transporte público tuvo que hacer un esfuerzo enorme, primero, de paliar el daño ocasionado a nuestras personas, a nuestros usuarios que no iban a poder moverse. Teníamos gente, pues precisamente nos coincidió con la época de fallas, pues habíamos sacado un magnífico abono de fallas para que la gente se moviera con total libertad por las fallas. Tuvimos que devolver el dinero a toda esta gente que además había comprado muchísimos esos bonos. Los usuarios habituales que tienen su abono de transporte mensual, tuvimos que ampliarle esa duración mes tras mes y tal, gracias a que tenemos un sistema tecnológico muy avanzado, del que estamos muy orgullosos y que nos ha dado todos los rendimientos. Pero además el transporte público se ha preparado y se ha adaptado a las condiciones. Creo que es de los entornos públicos que mejor se ha preparado para la lucha contra el COVID, porque no solo se ha intensificado la limpieza, la desinfección, la ventilación. Bueno, está demostrado que
que un vagón de metro se cambia, se recicla su aire cada 3 minutos. O sea, esto no nos pasa ni en casa. Los autobuses van todos con las ventanillas abiertas y abren y cierran puertas cada pocos metros. O sea, lo dice los estudios que se han ido realizando después. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, voy a decir tres citas. Julian Tang, que es un profesor de ciencias respiratorias de la Universidad de Leicester, dice que cuando se aplican todas estas condiciones que se están aplicando en el transporte público, es el lugar más seguro del mundo. Pero además, el Banco Mundial dice que el transporte público tiene que ser el héroe y no el villano en esta batalla. Y lo hemos convertido en el villano desde el principio. Y esto ha calado. Yo creo que la sociedad, y lo he oído incluso en los ponentes, como que ahora viajar en transporte público es casi un riesgo enorme. Y en realidad los brotes, los estudios, dicen que los brotes se producen más por ejemplo, en los centros de trabajo, un 24,9%, en las universidades y centros de estudios un 19,5%, un 11% en los recintos sanitarios, en los eventos un 11% y en las reuniones familiares un 7%. En el transporte público, el más pesimista de los estudios da un 1%. La OITP es el 0,02% de probabilidades de que te puedas contagiar. O sea, es un entorno seguro. Y luego, pero la mayor prueba la da la ciudad de Nueva York, el Departamento de Salud de Nueva York, que ha hecho la curva, ha comparado la curva de incremento de viajeros de transporte público o decremento con el incremento de contagios. Y son totalmente opuestas y además es lógico. O sea, cuando aumentan los contagios, disminuyen los viajeros. Pero cuando disminuyen los contagios, han aumentado los viajeros y no vuelven a aumentar los contagios por eso. O sea, quiero decir que son totalmente opuestos en ese sentido. Genial. Pues vamos a cambiar un poquito vamos a dejar un poquito hablar de la pandemia. Me gustaría que toquemos el tema de la experiencia de cliente en cada uno de vuestras experiencias, ¿no? Siempre en relación con la movilidad. O sea, la llegada de la innovación en el sector es indudable. Por supuesto, el uso de la tecnología y la digitalización se ha acelerado, todo con la finalidad de hacer más fácil la vida del usuario, ¿no? Por ejemplo, Fernando, vosotros abristeis a finales del año pasado la primera City Store de España de una marca de coches en pleno centro de Valencia, tipo boutique, ¿no? Y con un entorno totalmente digital e interactivo, con pantallas, mesas táctiles, tablets y todo para vender movilidad. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia de cómo está respondiendo el ciudadano, las ciudadanas de Valencia, vamos. Vamos a ver, como he comentado antes, la evolución del automóvil y sobre todo la evolución del cliente va pasando por diferentes fases, ¿no? El futuro del automóvil, hace años, nosotros necesitamos grandes espacios donde poder exponer nuestros vehículos. Exponemos nuestro material, son como mínimo casi 20 metros cuadrados por vehículo en exposición. Entonces, cuando queremos realmente exponer una gama muy amplia, necesitamos exposiciones muy amplias, talleres muy grandes, y eso no podíamos estar en el centro de las ciudades. Entonces, por eso la mayoría de concesionarios estamos a las afueras de las ciudades. ¿Qué pasa? Que gracias a la digitalización, gracias a la tecnología, gracias a las apps, nos ha permitido volver a introducir el producto en el centro de la capital, ¿no? Entonces, están creando lo que se llaman City Store, flagships, que es en espacios reducidos, pero tecnológicamente adaptados, en los cuales intentamos que el cliente, con la tecnología actual del mercado, llegue a nuestra tienda, que son 120 metros cuadrados, en la cual tenemos 2 vehículos, está en el centro, en la calle en el centro, al lado de la Plaza de Ayuntamiento, en la Milla de Oro valenciana, y con unas pantallas digitales espectaculares, poder configurar su vehículo y poder, como he comentado antes, tener una experiencia diferente a la opción de compra de toda la vida, ¿no? Que el cliente llegue allí y empecemos a interactuar con su vehículo creando lo que él desee y vendiéndole y ofreciéndole el coche de una manera totalmente diferente a lo que antes teníamos. El cliente se siente muy cómodo, puede ver su vehículo, puede entrar en el interior virtual, puede vivir una experiencia de compra diferente a la actual. Hemos tenido muy buena acogida y sobre todo lo que hemos conseguido es llevar una marca
al centro de la ciudad, ¿vale? Sin costes ecológicos, con unos costes ecológicos muy bajos, sin polución y sobre todo dar a conocer a un segmento de la población esa marca que antiguamente la gente no la metía en su cesta de la compra, ¿vale? Ha sido un cliente mucho más joven, un cliente muy dinámico, un cliente, digamos, muy online, que está trabajando este producto y la verdad que la aceptación ha sido muy, muy, muy buena y estamos muy contentos. En pocas palabras, es una manera también de empezar a crear una ciudad verde y una ciudad en la cual puedes compartir la ecología, el movimiento verde con el automóvil, ¿no? El automóvil no es la lacra de las ciudades, no es la polución, sino puedes también compartir y empezar a crear un entorno diferente, ¿no? Tenemos que cambiar y tenemos que asumir que todos tenemos que estar dentro del mercado, ¿no? Tanto el automóvil, la movilidad, la ecología. Y hay que ir adaptando con nuevas opciones, como en este caso es la digitalización, y aprovechar lo que el mercado nos está ofreciendo para cambiar el cliente, la forma de compra. Hoy es el Black Friday, hoy hemos recibido todos miles de correos y email vendiéndonos todo lo que podamos vender y comprar. Bueno, pues hace años eso no existía, pues mucha gente está comprando online. ¿Por qué no comprar online en el automóvil? ¿Vale? Yo cuando viene un cliente hoy en día a mi casa, de las marcas que represento, sabe más el cliente que yo del producto. ¿Por qué? Porque se lo ha visto, se lo ha recontravisto, ha visto foros, ha metido en la página. Entonces, ¿qué le voy a vender yo si el cliente ya se lo ha vendido él mismo? Pues yo le tengo que vender una experiencia. ¿Y cómo le hago una experiencia? La experiencia es, pues, algo diferente de lo que existía. Una digitalización, creemos su coche, compartamos, vamos a viajar juntos. Eso es lo que estamos haciendo en el City Store de Valencia. Y la verdad es que estamos muy contentos. Es el primer City Store, el tercero del mundo y el primero de España, y la opción es muy buena. Os invito a que paséis y lo veáis y sobre todo tengáis esa experiencia novedosa. Muy bien. Pues Gregorio, en vuestro caso, el transporte público también se ha visto obligado a ir aún más rápido en ese proceso de digitalización, ¿no? ¿Cómo ha sido cómo está haciendo la acogida del usuario en vuestro caso? Cuéntanos las tarjetas, bueno, todo lo que estáis planteando desde la administración. Sí, bueno, yo digo que hemos sufrido en los últimos meses una especie de bofetada digital, ¿no? Llevamos durante años intentando y trabajando en digitalizar todos los sistemas, sobre todo el acceso y el pago al transporte público, porque otros sistemas pues ya se han digitalizado mucho, desde el tema de las cámaras, y la gestión de la seguridad, de la circulación y esto, pero en el tema de ticketing, en el que yo soy más experto, es difícil digitalizar, está más basado pues, en algo físico, que es una tarjeta que utilizas y que aunque la información que lleva dentro digital no deja de ser un soporte físico que no puede viajar en el tiempo y en el espacio como viajan los bits actualmente, ¿no? Y de repente pues ha habido que hacer cosas que estábamos trabajando muchos años y que pensábamos que no se iba... Bueno, tenemos unos rayos aquí totalmente analógicos. Estábamos trabajando en eliminar el efectivo a bordo de los autobuses, para ello implantar sistemas de pago digital pues, basado en teléfonos móviles, con QR. Habíamos iniciado una experiencia piloto en una línea de los autobuses metropolitanos que va al puerto de Sagunto, al puerto de Sagunto-Valencia, con unos niveles de función muy satisfactorios. Y bueno, oye, en unos años vamos a poder retirar el efectivo a bordo y dar este tipo de soluciones, pagar con tarjetas financieras directamente el acceso al bus, y de repente, de un día para otro, hubo que hacerlo sí o sí. O sea, a partir de mañana ya no se acepta el efectivo a bordo, se tiene que implantar sistemas de pago digital y ha sido un poco el sálvese quien pueda, ¿no? Menos mal que nosotros, afortunadamente, pues teníamos mucho avanzado, sobre todo en la parte también en la relación con el cliente, pues los clientes se tenían que poner en contacto con nosotros, pero nosotros teníamos cerrada nuestra oficina de atención al cliente, tenían que solicitarnos cosas y que nosotros solo les podíamos resolver de forma digital. Nos hemos apoyado mucho en nuestra red de ventas externas, en los estancos y kioscos que servían, digamos, estaban digitalmente preparados para atender esas cuestiones, pero sí que es verdad que ha habido que hacer una aceleración y creo que ahora más todavía se ha abierto un poco esa necesidad que a lo mejor solo unos pocos
tecnólogos parecía que estábamos ahí predicando en el desierto, ahora sí que se ha creado una necesidad y se ha confirmado que verdaderamente esos objetivos que queríamos hay que conseguirlos cuanto antes. Como veis, en Valencia nos está cayendo la... Vamos, se nos cae el cielo. Pero bueno, como veo que se nos está agotando el tiempo, tenía un montón de preguntas más para vosotros, pero sí que quería preguntaros, y voy a empezar contigo, Elio. Bueno, he de decir que en el caso de Diego ya nacieron de la mano de la tecnología, ¿no? Tenían pues la app, la geolocalización, en fin. Pero me gustaría preguntaros a los tres cuál es la tendencia en Valencia, en cada uno, la tendencia que creéis, ¿no? En cada uno de vuestros... En el caso del motosharing, transporte público, en el caso también de Fernando, y qué oportunidades tiene Valencia en referencia a la movilidad, Elio. Muy bien, bueno, las tendencias creo que las han comentado los compañeros hace poquito, y yo las resumiría en dos, que abarcan mucho, pero que probablemente sean esas dos, que una es la multimodalidad, es decir, hay que acabar o está acabando la dicotomía de o transporte público o vehículo privado. Hoy en día, para hacer un mismo trayecto, puedes venir hasta Valencia en tren, en Valencia cogerte un metro, luego cogerte una bici y llegar hasta tu punto de destino en bici, ¿no? En un mismo trayecto has cogido tres modos, ¿no? Y la otra es la inteligencia. Se habla mucho de actividades inteligentes, ¿no? Que también es un término que abarca mucho, pero al final es adaptar nuestro servicio, la movilidad, a cada una de las necesidades de cada uno de los ciudadanos de Valencia, ¿no? Con todas las diferencias que eso conlleva, ¿no? En el caso de Diego, en nuestro caso, consiste en, a través de la tecnología siempre y a través de los datos, ver un poco el uso del transporte por parte de nuestros usuarios y ofrecerles cosas a medida. Ahora mismo estamos en Barcelona y en Burdeos con diferentes modelos de vehículo, tenemos patinetes, tenemos bicis y también tenemos scooters, pero también no solo a nivel de vehículos, sino también a nivel de experiencia, pues tenemos packs de suscripción mensual, packs semanales, packs diarios, packs solo por minutos, ¿no? Entonces, al final lo importante es adaptarnos y que no el usuario se tenga que adaptar a nosotros, ¿no? Y ya como tercera tendencia, que no es una tendencia, sino es una necesidad, que además Juan lo ha dicho muy bien al inicio, necesitamos una colaboración constante y todavía más estrecha con la administración pública, ¿no? No tiene ningún sentido que vayamos cada uno por nuestro lado, porque al final no acabamos ofreciendo ese servicio global multimodal del que estamos hablando, ¿no? Hasta donde llega el transporte público quizás no llegamos nosotros, y a la inversa, ¿no? Si trabajamos conjuntamente, el usuario de a pie podrá tomar la decisión que quiera en el momento que quiera, utilizando todos los medios que tenga la ciudad, ¿no? Creo hoy me han pasado una noticia, igual me equivoco de dato, creo que era de las provincias, que decía que Valencia era la mejor ciudad para vivir, ¿no? Y la noticia también estaba dividida en ámbitos, ¿no? Bueno, uno era el transporte y creo que estamos en el número 44, ¿no? Al final nuestro objetivo o la oportunidad que comentabas de Valencia tiene que ser estar en el top 5 por lo menos, ¿no? Y eso lo conseguiremos con la colaboración entre la entidad pública y la privada. Genial. Fernando, ¿qué oportunidades ves? ¿Cómo ves las tendencias en Valencia? Vamos a ver, bajo mi punto de vista como empresario del automóvil, yo creo que el automóvil y los concesionarios tenemos que cambiar, ¿vale? Tenemos que adaptarnos, como he dicho antes, a las nuevas tecnologías, pero sobre todo yo creo que tenemos que cambiar la forma de vender. Actualmente, como muy bien antes ha dicho Jaime Ruiz, el concesionario tiene que vender una experiencia, pero sobre todo tiene que ser un asesor de movilidad del cliente. O sea, es la tendencia a la que tenemos que... Yo no voy a vender coches, yo voy a vender movilidad. Y como movilidad entra desde un avión de millas, tren, patinete o una scooter eléctrica con Diego. Yo lo que al final tengo que vender es un paquete de movilidad al cliente que él necesite, y esas necesidades que él tenga porque se va a esquiar los fines de semana, entre semana no utiliza el coche y le gusta navegar en verano, pues eso, materializarlo en un paquete y vendérselo con un coste anual de 150 euros. Como bien decía Juan Bueno antes, la gente no sabe lo que gasta en movilidad, ¿vale? Pues hay que poner ya un tope, un canon, y decir, bueno, pues mira, es que me interesa el transporte público, me interesa porque voy en autobús, luego quiero el coche para no sé qué, el avión y tal. Entonces, dar un paquete y venderlo. Entonces, yo voy a ser un asesor de movilidad
de Juan, de Pepe y de Luis. No voy a vender coches, voy a vender movilidad. ¿Cuál es el problema que existe a nivel concesionarios, a nivel entidades públicas, a nivel agentes externos? Que venga un agente externo y este mercado o este paquete, como puede ser Netflix, Amazon, X, te lo venda y utilice la estructura de los concesionarios y de las marcas para materializarlo. Eso sería un error, ¿vale? Las marcas tienen que ser lo suficientemente los concesionarios aptos para vender ese paquete y trabajarlo ellos mismos. Lo que no puede ser un agente externo que te controle tu propio mercado, como ha pasado ahora Amazon con las farmacias o con otros productos y otros servicios. Entonces, eso las marcas es lo que está trabajando. Pero eso, por ejemplo, la marca SEAT está sacando el patinete, SEAT con la moto nueva, coches determinados, tiene alquileres. ¿Por qué? Porque al final tienes que dar un paquete de movilidad completo. Y es el futuro, que creo que es la oportunidad que tenemos que basarnos en vender y ser asesores de movilidad de nuestros clientes. No vender coches, sino vender movilidad. Gracias, Fernando. Gregorio, ¿cuál es la tendencia en el transporte público? A ver, el transporte público tiene un reto muy importante y no es ahora ni por causas de pandemias ni nada, sino que ya lo teníamos y yo lo vengo predicando desde hace mucho tiempo, además desde ITS España, y es la digitalización completa. ¿Por qué? Pues porque el transporte público es un servicio de movilidad, además, para una cosa que ha servido la pandemia es para demostrar que la movilidad es un servicio esencial, porque siempre se hablaba de la educación y de la sanidad, pero claro, para ir a las escuelas y para ir a los hospitales hacía falta otro servicio esencial que era la movilidad en general, ¿no? Y al ser un servicio esencial que se tiene que integrar en toda esta transformación digital que estamos sufriendo o que estamos disfrutando, hay unos servicios que han surgido ya digitales, pues como Llego, como cualquier servicio sharing, pero el transporte público tiene que, aunque lento que es, pues tiene que ir siempre adaptándose a estas necesidades y se tiene que digitalizar. Ese es el mayor reto, ¿no? Y para eso estamos trabajando. Pero además la digitalización supone que entramos en una nueva dimensión, porque hasta ahora el transporte público ha sido un compartimento estanco. Cada ciudad tiene su sistema de transporte público, su sistema de pago, su sistema de acceso y la gente que visita la ciudad se tiene que adaptar a esto, ¿no? Al digitalizarse resulta que se rompe esa barrera, esa frontera. O sea, tú puedes acceder al transporte público de otra ciudad estando a miles de kilómetros de distancia porque es digital, ¿no? Entonces, esto hace que tengamos también que normalizar ese acceso, esa digitalización para que cualquier ciudadano que vaya a cualquier ciudad pues pueda acceder a ella de la misma manera, ¿no? Que es pues, como si estuviera en la suya. Desde ITS España estamos fomentando un proyecto con el Ministerio de Transporte y Movilidad que llamamos el carnet de movilidad, que es un concepto parecido al carnet de conducir, que al fin y al cabo el carnet de conducir es un carnet de movilidad, pero para vehículos privados, ¿no? Pues un carnet, o sea, un sistema de identificación donde cada uno tiene sus servicios de movilidad incluido a nivel nacional. Y con unos componentes digitales 100%, al final es una aplicación, pues como la aplicación que sacó la DGT de donde tienes ya tu carnet de conducir, tus vehículos y todas tus condiciones, pues algo así, pero referido a la movilidad, donde tú puedas tener una cuenta de movilidad que te sirva para utilizar los servicios en cualquier lugar, porque la movilidad no conoce ciudades, la movilidad es global, sobre todo cuando es digital, ¿no? Entonces, ese creo que es el reto fundamental y en el que estamos trabajando ya desde hace algún tiempo. Pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado 5 minutitos del tiempo establecido. Ha sido un placer teneros a todos en esta jornada. Hemos aprendido muchísimo como usuarios, desde luego. Sabemos que tenemos varias opciones a elegir y sobre todo el mensaje de unidad para ir posicionándonos y posicionando Valencia también como ciudad referente en movilidad. Gracias, Fernando, Gregorio, Elio. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí y hasta la siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Un saludo.